Domingo pasado hemos estudiado un tema no es fácil de entender, porque la razón de desastre natural como terremoto y también del por qué existe mal y de Satanás, todo esos temas no es fácil, pero hemos estudiado. La razón de realmente lo que estudiamos semana pasada, esto es para trabajar, seguir, trabajar, obedecer a Dios. Porque si de alguna otra forma no nos digerimos este tema, nos quedan como mal digestión. No tenemos fuerza a salir, obedecer a Dios. Y también algunos cristianos, ese tipo de obstáculo puede alejando de Dios. Ya le dije, nombre común, que fue aquel tiempo gran evangelista, Charles Templeton, fue así. Yo recibí una nota, un amigo coreano que vive en Corea, poca fe o no es cristiano, él dice, Dios crea problemas, desastre natural, lo hace trabajar los hombres. Menos mal que él unos días luego borró ese mensaje. Quiero que ustedes, personas que no pudieron entender bien, y hay ese estudio, predica, está en el YouTube, puede volver a escuchar. Y después, si que tiene alguna duda, me hace comunica conmigo, yo con mucho gusto lo voy a explicar, voy a seguir haciendo ese intento. La razón, conclusión, es que ese tipo de temas, hasta teólogos, son misteriosos. La solución de ella, que nos aprendimos domingo pasado, por la Biblia, por Dios, y también experiencia de Job es no profundizando ese propio tema, ese misterio, sino soluciones, conocer a más Dios. Conociendo más amor de Dios, esa es la solución. Job no testificó, no confesó, fue así. Y realmente, todas las cosas, lo más importante es que conocer más nosotros sobre Dios y su amor. Por eso hoy quiero estudiar Mateo capítulo 26, versículos 14 y 25. Viendo amor de Jesucristo, quiero encontrar amor de Dios y conocer más sobre Dios. El texto es bastante conocida porque Judas Iscariote decide a traicionar a Jesús y vende a él, pacta con los principales sacerdotes y Jesús paralelamente preparan Pascua. Y luego, antes de instituir de esa Santa Cena, y Jesús conversa con los discípulos, y cómo él habla con ese Judas Iscariote. Ahí podemos encontrar el corazón de Jesús. Así que vamos a leer primero, todo junto, el texto de hoy. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo,
De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Amén. Vamos a escudriñar en tres partes. Primero 14 al 16, donde Judas, Iscariote Judas, pacta entregar a Jesucristo por 30 piezas de plata. Aquí, cuando le dice Judas, nosotros sabemos Iscariote Judas. ¿Por qué le dice Iscariote de Judas? Porque hay otro Judas. Ese nombre bastante común en aquel tiempo. Uno de los discípulos de Jesús también tenía Judas. Ese nombre, hijo de Jacob, fue Judas. Ahora, sobre esa palabra le dice Judas Iscariote. Iscariote está compuesto con dos palabras. Una es Ishi, significa hombre. Keriot. Keriot es un pueblo, una pequeña ciudad donde Judas nació. O sea, Judas, oriundo de Keriot. Ahora, ¿dónde está ese Keriot? Está en región Judea, parte sur de Israel. Ese nacimiento, lugar de Iscariote Judas, Keriot, tiene alguna significación para nosotros entender la vida de Judas y también esos 12 discípulos. Porque entre 12 discípulos, únicamente Judas nació el sur. Todos 11 nacieron norte. Son galileos. Aquel tiempo, idiosincrasia de judío, parte sur, se siente como ellos tienen, la gente de Judea discriminaba, menospreciaba gente de Galileo. Lo consideraba segundo categoría del pueblo. Y ese nacimiento, el lugar de Iscariote Judas, le dio seguramente cierto orgullo dentro del 12. ¿Y qué hacía Judas entre 12? Él era tesorero, ¿no? Cuidaba, sabemos esto, Judas manejaba dinero. Ahora, viendo los otros discípulos, nosotros conocemos Mateo. ¿Qué era Mateo? Mateo era republicano. ¿Qué era republicano? Hoy, empleado señal. Recolecta impuestos. Él sabe muy bien manejar dinero. Y entonces, ¿por qué Judas, teniendo un Mateo al lado, él puede convertir como tesorero? Es porque tiene que ver algo, su orgullo dentro del pueblo judío, porque él viene de único parte sur. Eso le dio algunos orgullo a él, que cierto liderazgo dentro de ese 12 grupos, los demás 11 eran galileos. Ahora, pregunta, no es de ahí solamente, lo más importante es, si gente de Judea consideraba gente de Galileo como segunda categoría, discriminaba, menospreciaba, ¿y Jesús dónde era? Nazaret. Entonces, igual pertenece a Galileo. ¿Y por qué un Judas sale del lugar, va a un lugar donde él menospreciaba, convierte discípulo de Jesús? Eso tiene que ver de lo que tiene Judas, su pasión. Porque Judas tenía un gran ángel nacional del pueblo judío,
ser liberado de colonialización del Imperio Romano. Aquel tiempo, el pueblo judío estaba colonializado romano. No solo a él, sino el gran clamor del pueblo judío. Y ellos esperaban Mesías, porque cuando viene Mesías, va a liberar del romano, puede recobrar esa autonomía, soberanía del pueblo judío. Eso era pensamiento que tenía aquel tiempo judío y pueblo, todo Israel y Judá. Por ese deseo, por eso, él fue hasta Galilea y siguió a Jesús. Porque él viendo a Jesús, su poder, su enseñanza, no igual que cualquier hombre. Poder de Jesús están demostrado Jesús como Dios y deidad de Jesús. Entonces, Judá puso su vida a Jesús para liberar naciones judías y apoyando a Jesús como Mesías. Además, como Judá muy vivo, seguramente yo invierto desde el principio de Jesús. Cuando empezando vida pública de Jesús, entonces cuando Jesús sea rey, entonces yo seré algo importante, como ministro de finanzas o algo así. Así que Judá puso su vida a Jesús. Sin duda Jesús es Mesías que había profetizado la Biblia, que prometió Dios, y Iscariote Judá también estaba esperando Mesías. Pero entonces, ¿por qué él vendió solo 30 piezas de plata? Eso otra parte dice ciclos. ¿Sabe que 30 ciclos? Un ciclo vale 4 denarios. Un denario equivale precio de pago de un jornalero del trabajo. Un día, trabajador trabaja, le pagaba de un denario. Un ciclo, 4 denarios, lo que quiere decir 30 ciclos equivale a 4 meses de sueldo, 120 días. Cuando vemos Antiguo Testamento, ese 30 ciclos de plata, valor de un esclavo. O sea, él vendió precio a Jesús, valor de un esclavo iguales. ¿No le parece muy económico, muy barato? La verdad, lisorio, muy, muy barato. ¿Sabe por qué? Porque aquel tiempo Jesús era un dolor de cabeza para los principales sacerdotes. Ellos querían deshacer a Jesús de cualquier forma, pero temor a pueblo no pudieron. Entonces, Judá, conociendo eso muy bien, él hubiese pedido 100 veces más caro, o sea, no 30 ciclos, si no hubiese pedido 3,000 ciclos, hubiese pagado, hubiese conseguido. Pero ¿por qué pidió solo 30? Eso viene de 2 razones. Una, ver profecía es tan fiel, cumple todos. Porque venta de Jesús por 30 ciclos, eso está profetizado. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Dice así, pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Está cumpliendo. Una. La otra razón es que por decepción de Judas Iscariote sobre Jesucristo. Porque él esperaba un Mesías, que cuando viene Mesías que haga esto. O sea, él esperaba Jesús que haga tal cosa, pero en realidad lo que el Señor Jesús no hacía lo que Él quiere. De allí nosotros es bueno hacer preguntas a sí misma. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? ¿Por qué yo vengo, iglesia, para alabar, adorar? Asisto a cultos. En Venezuela veo, hay mucha gente supersticiosa. Hay mucha gente sigue santero.
No solo gente que sigue santeros, sino hay cristianos que ve a Jesús como si fuera ídolo santero. Porque cuando cree en Jesús, dice que todo me va a salir bien. Cuando sigo a Jesús, voy a recibir bendición de materiales. Cuando sigo a Jesús, voy a tener buena salud. Me va a sanar mis enfermedades. Y también mis hijos andarán bien. Por eso, esa secta pare de sufrir. Todavía hace negocio. Puede hacer negocio. Los cristianos piensan así, es que cuando venida de la iglesia, si un rayón de carro ya deja de venir iglesia, no viene más, aleja. No puede pensar ni un poquito más tipo de sufrimiento. Como Judas Iscariote, hay personas que piensan a Jesús como un varita de magia. Que cuando yo necesito, muevo esa varita, Jesús quiere que hagan eso, lo que quiere uno. C.S. Lewis escribió uno de sus libros, decía The Great Divorce, el gran divorcio. Él dice que hay dos lugares. Él comparó, ¿quién está en esos dos lugares? Uno es el reino de Dios, cielo. El otro, el infierno. ¿Quién está en el reino de Dios? La gente dice que es la voluntad de Dios que haga su vida. Esa gente está en el reino de Dios. ¿Quién está en infierno? Infierno es aquel persona que sea realidad su voluntad. Rechaza la voluntad de Dios. Vive con su manera. Y aplican su vida, su voluntad. Eso convierte, y eso es infierno. Así que es bueno hacer una reflexión. ¿Por qué yo vengo a iglesia? ¿Por qué yo sigo a Jesucristo? Bien, siguiente versículo 17 al 20. Cuando vemos versículo 17, podemos ver Jesús y pasan junto último con sus discípulos Pascua. El 17 dice, el primer día de la fiesta. De los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Bueno, primero le voy a explicar aquí, primer día de la fiesta y son Pascua. Celebración de Pascua es un día. Pero inmediatamente, día siguiente, comienza fiesta de pan sin levadura durante 7 días. Es más largo. Aquí Mateo dice, primer día de fiesta, está hablando Pascua. Porque a veces ellos hablan como junto, como un paquete. Un día, 7 días juntos, 8 días. Entonces el primer día de ese 8 días es Pascua. Ahí podemos ver, esa Pascua fue preparada por Jesucristo, no por sus discípulos. Porque ahí está preguntando discípulos a Jesús, ¿dónde quiere que, maestro, dónde quiere que preparemos la Pascua? Porque Pascua es muy importante de uno de los mandamientos, Dios a través de Moisés al pueblo judío, para memorar salida, éxodo de Egipcio. Y los discípulos no sabían dónde estaba preparado. Y Marcos capítulo 14, versículo 13, vamos a leer para que vean. Leemos. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Jesús le dice a los discípulos, ve al cielo, a la ciudad. Va a encontrar un hombre con cántaro de agua. O sea, hombre cántaro de agua es una señal. ¿Por qué una señal? Porque eso no llevaba hombre sino mujer. Cántaro de agua normalmente llevaba mujeres, no hombre. Hombre como llevaba agua, saco de cueros
más agua o cargaba el saco a asno. Entonces, un hombre con cántaro de agua, una señal. Jesús dijo que va a encontrar ese hombre extraño, va a seguir a él. Así, ese lugar, casa, está preparado para pasar Pascua, cena de Pascua. Muy bien, el Juan capítulo 13, versículo 1, vamos a leer estos. Leemos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjate, Juan nos da importante enseñanza, datos también, para poder nosotros entender. Ante fiesta de Pascua, realmente Jesús celebró con su discípulo. Fue un día antes de la día de la Pascua. El día de la Pascua era viernes, pero Jesús, ese último cena con su discípulo fue jueves, antes del día de la Pascua. Ahora bien, vemos el versículo, a capítulo Juan 18, versículo 28. Mire, ese miércoles, Jesús después de las cenas, ¿qué sucede? Jesús va, oran, monte de Getsemaní. Después Judas viene con enviado de sumos sacerdotes, arresta a Jesús, lo lleva a casa del sumo sacerdote. Es el jueves. Ahora, viernes, ¿qué sucede en el viernes? Ahí está, leemos juntos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así comer de la Pascua. Fíjate lo que dice ahí. Y desde casa de Caifás llevaron el jueves. El viernes madrugada, era de mañana, madrugada lleva a pretorio donde está Pilato. Y luego, cuando llegaron Pilato, los principales sacerdotes de su grupo, muchos judíos, no querían entrar al pretorio para no contaminarse, para no ser impuro. Impuro no puede participar en cena de Pascua. Entonces ellos, para cumplir cena de Pascua, no entraron, no quisieron entrar. Quiere decir que cena de Pascua, esto de Pascua era viernes, porque viernes en la mañana, después de ahí madrugada, Jesús fue sentenciado a las 9 de la mañana viernes, está colgado en la cruz. ¿Por qué Juan nos enseña con ese dato, con mayor detalle, que es realmente cena con sus discípulos? No fue viernes, sino fue jueves. Porque aquí tiene importantes razones. Porque ya vimos quién preparó esa cena. Jesucristo, no sus discípulos. Pero cuando estaba Jesús bendeciendo esa cena, nosotros sabemos de Santa Cena es vino y pan. Faltó una cosa, un alimento muy importante. ¿Qué es? Cordero. No hay cordero aquí. Jesús no preparó cordero. Ahora, ¿por qué Jesús no preparó cordero? Juan está diciendo a nosotros que Jesús no preparó cordero ese jueves porque Él es cordero. Él es cordero de Pascua, la cual debe ser sacrificado el día viernes, día siguiente, cuando Jesús colgó en la cruz. Por eso Jesús cumple con su cuerpo, convirtiendo cordero de Pascua y completa nuestra salvación y también Santa Cena. Sabe que todo lo que hace Jesús, todo lo que Él hace, puede resumir en dos misterios. Uno es por nuestra salvación, para nuestra salvación. La otra es enseñar quién es Padre Celestial. Enseñar cuán grande es el amor de Dios. Vemos versículo 21 al 25, ya comienza el 21, comienza esa última cena
de Pascua adelantada y Jesús le dice, uno de vosotros me va a entregar. Entonces, versículo 22, los discípulos estaban entristecidos en gran manera, causó gran preocupación. Y cada uno empezó a preguntar, Señor, ¿soy yo? Le preguntó a Jesús. Y luego, o sea, lo que quiere decir esto, ningún discípulo sabían quién iba a entregar a Jesús. O sea, no sabían. Sin duda, ese momento, hay dos personas saben. Una es Jesús, el otro ¿quién es? Judas Iscariote. Entonces, esa conversación, versículo 21 al 25, no una conversación Jesús con los discípulos, sino nosotros podemos decir Jesús con Judas, Iscariote Judas. Mire, vea versículo 24. Jesús le dice, la verdad, hijo de hombre, él va según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el hijo de hombre es entregado. Bueno, le fuera ese hombre no haber nacido. Mire, esa lamentación, tristeza de Jesucristo. Ahí nosotros tenemos que pensar un momento, ¿qué situación está Jesucristo? Nosotros no sabemos dentro de 5 minutos qué es lo que va a ocurrir, pero Jesús sí. Jesús sabe lo que espera esta noche. Jesús lo que espera, sabe qué es lo que está esperando toda la noche, sufrimiento. Jesús sabe que va a ser el día siguiente colgado en la cruz, crucificación. Quiere decir, horrible sufrimiento lo que espera y terrible de muerte espera a él. Pero Jesús está preocupado por quién, por él o por Judas. Por Judas. Ese traidor de Judas, Jesús está preocupado. Mire, si fuera yo, no voy a jamás preocupar por este muérgano. Provoco darle, a ver si le doy paliza. Pero Jesús está preocupado por Jesús, de Judas. Y versículo 25 dice, tú has dicho, Jesús le explica a Iscariote Judas, tú dijiste. La Biblia dice que Jesús desde el principio sabía quién era Judas. Vemos Juan capítulo 6, versículo 64. Leemos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué dice ahí en el principio? Jesús sabía desde el principio quién le había de entregar. ¿Conocía a Judas o no? Sí, Jesús sabía. Entonces, ¿por qué Jesucristo mantuvo ese traidor sinvergüenza Iscariote Judas durante 3 años, toda su vida pública? Es porque Jesús amó a Judas, aún una persona como Judas. Jesús amó a él, luchó para que arrepentiese Iscariote Judas. Jesús, mostrando su amor hacia Judas, él esperaba a Judas cambiara. Yo le dije en algunas ocasiones, viendo esa situación, le dije, compartí a ustedes mi opinión, es que Jesús, conociendo quién era Judas, y mantuvo así, podía decir, Jesús amó a Judas más que los otros 11 discípulos. ¿Sabe por qué? Porque conociendo esa traición, amar a ese hombre necesita más esfuerzos.
Además, las otros 11 discípulos conocían Judas iba a traicionar hasta ese momento. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por ser tonto? No. Porque Jesús amó Judas igual que todos los demás 11, o sea, amó 12 igualito. Por eso es que mente humana no puede entrar. Mire, si yo fuera Jesús, usted se va a dar cuenta muy rápido, porque mi mirada a ese Judas va a ser muy diferente con los demás, le garantizo. Pero Jesús eran igualitos. Su mirada hacia Judas, atención, todo eso. Por eso los discípulos de Jesús no se dieron cuenta. Mire lo que leímos nosotros, Juan versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que dijo, los amó hasta el fin, hasta el fin. Quiere decir que Jesús amó lo que hasta último momento. Por eso le digo es que, mire, cuando es Cristo, una situación aprieta. Cuando nosotros apretamos un naranja, que sale jugo de naranja. Ahí no sale otro sino jugo de naranja. Situación aprieta Jesucristo. Situaciones aprieta a Dios. Lo que sale ahí, amor, no sale otra cosa. Eso es Jesucristo. Mire, vemos caso de Judas Iscariote. No entendió ese amor de Jesús, ese amor de Padre Celestial. Por eso él no arrepintió. No solo que no arrepintió, sino cometió pecado más grande. ¿Sabe pecado más grande? Que más que traicionar a Jesucristo. Suicidio. Judas se suicidó y haciéndolo así, clavó un clavo bien grande al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice palabra propia de Jesús, Él vino para morir para nosotros. Por muerte, Él quería perdonar todo pecado de los hombres. Quiere decir que también puede ser perdonado esa traición de Judas. Mire, tenemos buen ejemplo. Solamente Judas traicionó a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? A ver, ¿qué hizo Pedro? Nosotros sabemos, Pedro también traicionó 3 veces. Según Biblia, tercera vez, Pedro maldijo a Jesús, sobre Jesús. Sin embargo, Pedro, entendiendo amor de Jesús, cambió, arrepintió, transformó. Mire, por eso es muy, muy importante entender amor de Dios, amor de Jesucristo. Eso produce un gran cambio y un Judas Iscariote, un Pedro. Muchas diferencias. Judas no sabía cuán grande es el amor de Dios, amor de Jesús. Él no sabía que su pecado, traición, puede ser perdonado. Por eso él terminó con suicidio. Por eso nosotros necesitamos entender, aprender amor de Dios, amor de Jesucristo. Hoy aprendimos de esa cena, Santa Cena de Pascua. Y acontecimiento Jesús con Judas, lo que vimos hoy, nos enseña cuál grande es amor de Dios. Por amor, Dios envió a Jesucristo. Y Jesús nos instituyó Santa Cena. ¿Para qué? Para que nosotros no olvidar ese amor. Lo que Él hizo en la cruz para salvar a nosotros.
También lo que venida de eso, y Él está enseñando quién es nuestro Padre Celestial. ¿Qué es amor de Padres Celestiales? Ruego a Dios con todo mi corazón, verdad, es que quiero que llegue en ese amor de Dios cada corazón de cada persona que esta mañana que está aquí, es que puede sentir esa emoción y que se siente aquí adentro, que se pesen ese amor de Dios a ustedes. Nunca, nadie que debe nacer, parecer como Judas Iscariote, ponerle otro clavo más al corazón de Cristo por no haber entendido ese amor de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que permitió suceder ese terremoto tan doloroso aquí en Venezuela a nosotros? Todo lo que Dios hace es por su amor. No hay otro motivo. Aún nosotros no entendemos todos. Tenemos que confiar en ese amor de Dios. Tenemos que permanecer ese amor de Dios. No tambaleamos. Seguimos a Dios. De esta manera, vida de cada uno de ustedes será restaurada y su hogar, su trabajo, su negocio y en Venezuela va a ser restaurada. Lo que vimos domingo pasado como restauración de Job. Dios le bendiga a todos ustedes. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a la persona que cumple la palabra. Su amor nunca cambia, su esencia tampoco cambia nunca, porque Dios es bueno, es su amor. Por eso vamos a alabar al Señor, recordando palabra de Dios de esta mañana. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. No tengo nada, no tengo
나의